Muy buenas noches. Bueno, pues son las 19 horas del viernes 1 de mayo de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a empezar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy nos vamos a concentrar en 3 temas. El primero es el informe técnico diario que presentará el doctor José Luis Salomía, y los temas 2 y 3 son seguimiento de lo que esta mañana el presidente anunció que comentaríamos en mayor detalle, y para ese propósito tenemos a una invitada muy especial, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, quien nos tiene noticias muy importantes. Bienvenida, jefa de gobierno. Y también está nuestro querido amigo y director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoe Robledo, quien hablarán ellos en conjunto del mismo tema, y luego ya pasamos a preguntas y respuestas. Le pido al doctor Alomía, bueno, les recuerdo que estamos en el día 40 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Nos faltan todavía 29 días de Jornada Nacional de Sana Distancia, y necesitamos continuar todos esos 29 días quedándonos en casa para lograr reducir la velocidad de cambio de esta epidemia, que, como verán ahorita y hemos dicho todos los días, estamos en la fase 3, estamos en la fase de ascenso, es decir, suben los casos cada día, pero afortunadamente suben a una velocidad mucho menor de lo que hubieran subido si no estuviéramos en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Le pido al doctor Alomía si es tan amable presentar el informe. Con mucho gusto y con su permiso, señor secretario. Muy buenas noches con todas y todos. Estamos nuevamente aquí para actualizar el panorama tanto internacional como nacional en relación a la pandemia. Aquí vemos las gráficas que ya estamos acostumbrados para la actualización internacional. Vemos cómo se sigue y continúa contrayéndose la pandemia a nivel mundial. Ahora solo es el 35%, nos estamos acercando cada vez más a que solamente ya 1/3 de todos los casos que se han confirmado desde que inició la pandemia a fines de diciembre del año pasado sean los que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, es decir, la pandemia activa, ya estamos en un 35%. Y de la misma manera vamos viendo también cómo se sigue en el continente europeo disminuyendo esta cantidad de casos confirmados en los últimos 14 días, y prácticamente las Américas pues ya con 49.2, es decir, se están concentrando cada vez más los casos confirmados en los últimos 14 días en el continente americano, que es el que mantiene, digamos, ahora la pandemia activa, y todavía muchos de los países que conformamos las Américas, a excepción de Estados Unidos, que casi entró a la epidemia a la par que Europa, estamos todavía en esta fase inicial ascendente de la misma. Así también la tasa de letalidad global se incrementó 2.2%, estando el día de hoy en 7.1%. La siguiente, por favor. Nuestros números para México: 20.739 casos confirmados, de los cuales siempre hacemos mucho hincapié, la tercera parte, un poco menos de la tercera parte, 6.390, representan realmente la epidemia activa en el país, y además, como ustedes saben, concentrada en algunas regiones del país, es decir, no completamente disperso en todo el país, sino en algunas regiones que también se han estado comentando y se van a seguir reforzando. Tenemos 15.443 casos sospechosos, de donde podríamos tener nuevos casos en los siguientes días, sobre todo sabiendo que de la última, el lunes pasado que actualizamos el porcentaje de positividad, estábamos ya prácticamente llegando al 50% de la positividad de COVID, es decir, que de cada 10 personas que son sospechosas, 5 fueran COVID, es decir, la mitad, ¿no? Vamos a ver también este próximo lunes, ya estamos cerca, cómo se actualiza este porcentaje de positividad, que lo vamos a estar presentando todos los lunes. Lamentablemente también hay un incremento en el número de defunciones, 1.972 para el corte del día de hoy, más de 55,000 las personas que han dado negativo a la prueba de
de SARS-CoV-2 y más de 91.100 personas que pues ya han sido estudiadas en algún momento y clasificadas en algún momento desde que inició la vigilancia de esta enfermedad aquí en México, y esto nos estamos remontando prácticamente hasta el 16 de enero de este año, que fue cuando México desarrolló y tuvo disponible la prueba confirmatoria para COVID-19. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos nuestra distribución de carga de enfermedad, es decir, de cantidad de casos confirmados. Aquí estamos con todos los casos, los acumulados desde que se inició con el primer caso confirmado el 27 de febrero, 20.739 que están distribuidos. En este mapa ya estamos viendo desde hace algunos días que pues prácticamente muchos de los estados por esa carga acumulada tienen ya colores rojos fuertes, y seguimos distinguiendo aquellos estados que se han mencionado, inclusive con la transmisión más activa, que tienen esta coloración marrón o café oscuro, que demuestra que han concentrado durante todo este tiempo la mayor cantidad de casos confirmados. En la siguiente diapositiva veremos la misma distribución, los mismos colores para las entidades federativas, pero ahora en un orden descendente para que ustedes los puedan identificar rápidamente como un dato estadístico, así como el número total en cada uno de ellos. En la siguiente diapositiva es un mapa similar, solo que ahora vamos a ver la distribución solo de la epidemia activa, es decir, los 6.390 casos que iniciaron con sintomatología en los últimos 14 días. Aquí ya no vemos tantos estados en color rojo, son menos, vemos sí ya algunos varios naranjas que no los teníamos a principio de semana, pero en la medida que va lógicamente desarrollándose la epidemia en México, las cargas de enfermedad siguen concentrándose y resaltan aquellos estados todavía en colores oscuros que además que han tenido la transmisión desde más temprano en el año, actualmente todavía continúan concentrando la carga de enfermedad. En la siguiente diapositiva igualmente vemos la distribución descendente de la epidemia activa, y en la siguiente diapositiva vemos ahora sí la distribución por tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de esos 6.390 casos, para en los colores más oscuros, los verdes más oscuros, ahora sí poder hacer una comparación entre entidades federativas, sabiendo que los colores más oscuros son los que están realmente ahora sí concentrando la mayor transmisión y afectación poblacional de la epidemia activa en México. Y en la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución, pero ahora también en barras descendentes para que ustedes puedan identificar rápidamente cuáles son los estados que tienen esta mayor tasa de incidencia en comparación con las que no las tienen. La siguiente diapositiva es nuestra distribución de las 1.972 lamentables defunciones por fecha de ocurrencia, y la idea de además poner en la gráfica aquellas defunciones que todavía tienen pendiente un resultado, es decir, son personas que a su ingreso tuvieron una infección respiratoria aguda grave, lamentablemente fallecieron a causa de las complicaciones, pero está pendiente todavía el resultado del laboratorio, pero las colocamos para poder empezar a ver un poco cuál es la tendencia de cómo en los últimos días se están presentando estas defunciones, recordando que es como el dato se registra por la fecha en la que ocurrió, entonces en un lapso de 24 a 48 horas el sistema está en su momento actualizándose y arrojando lo más reciente, y nos permite ver este tipo de tendencias. Las defunciones que están todavía como sospechosas son pocas, 164 en comparación con las que ya se han confirmado, y no se han seguido apilando o acumulando en los últimos días, es decir, mantenemos una tendencia estable al menos en la última semana de ocurrencia. Y en la siguiente diapositiva veremos también la distribución de estas por entidad federativa, también con la carga de sospecha, para que en su momento se pueda ver que un dato de defunciones confirmadas en los estados que todavía tienen los tramitos de color naranja claro podrían incrementarse y podrían ser más las defunciones, y esto lo podremos ir viendo día a día en los cortes que se están llevando a cabo. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos nuestra curva epidémica, recordando solamente en rojo los casos confirmados, en naranja claro
los casos que aún son sospechosos, que por lo mismo ven que su distribución es solamente o prácticamente en los últimos días, es decir, están esperando un resultado de laboratorio, sabiendo que el resultado de laboratorio en promedio sale en 72 horas, pero los ponemos también juntos, también para, como similar a las disfunciones, poder ver tendencias. Y entonces aquí si vemos, independientemente del color, que sea rojo o amarillo, y vemos una tendencia de cómo va la curva, pues es una tendencia francamente todavía ascendente, ¿no? Lógicamente, algunos de los casos que están en naranja claro se van a terminar descartando, a menos que el porcentaje de positividad se haya incrementado todavía más, pero la tendencia como tal se mantiene, y es precisamente esta fase 3 en la que desde prácticamente enero-febrero se decía es el inicio de la curva, en este caso viéndolo como un componente nacional para todo México, de esa curva epidémica que tendrá que transitar el país, como lo han hecho en diferentes países. Claro, la gran diferencia, y de los datos que se tienen hasta el momento, es que esta curva no es tan elevada ni tiene tanta carga como lo que se ha observado en algunos otros países, sobre todo en Europa. En la siguiente diapositiva podemos ver ahora sí la curva con la carga acumulada de casos confirmados. Aquí están los 20.739 con los que se actualizó el día de hoy. La cantidad de casos positivos de un día para otro fue de 1.515. De hecho, ha sido el día en que más casos confirmados hemos tenido en las últimas 24 horas, representando un incremento del 7.9%, ¿no? Más o menos hemos tenido esos altos, esos incrementos porcentuales en la última semana. Y bueno, en las barras de color naranja en la parte baja podemos ver precisamente un poco la altura que han significado cada uno de esos grupos de casos confirmados que han estado día con día, y podemos ver cómo las tendencias igualmente se mantienen. En las siguientes diapositivas vamos a poder ver la actualización de precisamente la disponibilidad y ocupación de camas a nivel nacional. Esto se hace a través del monitoreo de la red IRAG. IRAG, lo volvemos a comentar, infección respiratoria aguda grave, y el IRAG a su vez se compone en lo que sería un caso sospechoso con un cuadro clínico grave de COVID-19. Es el caso sospechoso al que en su momento hay que estudiar para confirmarlo o descartarlo. El informe o el corte, que es a la medianoche del día de ayer, en este momento, mientras estamos en la conferencia, todavía hay hospitales que están notificando sus datos, por lo tanto el de hoy lo podremos ver el día de mañana. Ayer se tenían 14.042 camas disponibles en todo México de camas de hospitalización general, es decir, para pacientes con IRAG, sospechosos de COVID-19, con algún signo de alarma, con algún nivel de gravedad, pero que no necesariamente requerían ser intubados, es decir, tener que colocar un ventilador de asistencia como tal. Estamos hablando de camas generales. Y el mismo reporte nos decía que también al corte de ayer habían ya 5.488 camas ocupadas. Esto quiere decir una ocupación del 28%. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos con este informe, que fue precisamente el sábado pasado, hoy día es viernes, estaríamos cumpliendo una semana de que estamos presentando estos datos, iniciamos con un 21%. Entonces, en una semana a un 28% hemos crecido prácticamente entre un 7 y un 8% en la ocupación para la primera semana en la que estamos teniendo ya incrementos importantes en la carga de enfermedad. Son 649 hospitales los notificantes, y también vemos cómo se ha incrementado el nivel o la tasa de notificación. El día de ayer fue del 95%, es decir, 619 hospitales notificaron a este sistema, a esta herramienta, sus datos. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución de este 28% nacional, del que decíamos de camas de hospitalización general para casos sospechosos de COVID-19, que es el IRAG. Vemos ahora la distribución nacional, porque dependiendo de cada entidad federativa, esa proporción de ocupación o disponibilidad pues varía. Lógicamente seguimos teniendo a la cabeza en lo que se refiere a ocupación a la Ciudad de México, que ahora se incrementa a un 68%, Baja California continúa también con un 58%,
el Estado de México 46% y Quintana Roo 40%. Serían los que tendrían los porcentajes de ocupación más elevados para este tipo de cama. En la siguiente diapositiva vemos ahora sí la cama crítica, o es decir, aquella que se utiliza para el paciente crítico que requiere de toda una serie de insumos, incluido un ventilador e incluido un grupo de profesionales de la salud especializados, porque entonces estamos ya ante un paciente que tiene falla respiratoria y que lógicamente tiene mucha más riesgo de fallecer a causa de la enfermedad. Aquí también vemos la Ciudad de México está entre los primeros lugares, está en el primer lugar de ocupación, 61%, Baja California también con un 49%, el Estado de México con 46%, y aquí es Sinaloa, en el caso de camas críticas, el que tiene arriba de 40 con un 44%. Vemos que son los primeros 3 estados, tanto en camas generales como en camas críticas, pues son los que tienen la mayor cantidad de ocupación y por lo tanto la menor disponibilidad de este tipo de camas. Sería la actualización del panorama y la ocupación para el día de hoy. Muchas gracias, doctor Alomía. Voy a introducir el segundo tema, que es continuidad de lo que esta mañana conversábamos en la presentación de la conferencia matutina del presidente. En la mañana lo que decíamos, quiero retomar sobre su atención, es una muy buena noticia de la que hemos estado hablando por semanas, pero es este asunto de que las epidemias, o esta epidemia en particular, pasa con otro tipo de epidemias semejantes, no se distribuyen en el territorio de una manera uniforme. Esto quiere decir, no tenemos al mismo tiempo la misma intensidad de propagación de COVID o del virus causante de COVID, SARS-CoV-2, en el territorio nacional. Lo que tenemos es zonas, particularmente las zonas urbanas, las metrópolis, donde existe mayor intensidad de transmisión, y zonas menos pobladas hay menor intensidad de transmisión. Como le hemos dado seguimiento a lo largo de varias semanas, incluso con un mapa municipal, y lo acaba de hacer el doctor Alomía con este informe diario, hay 5 áreas del país o 5 zonas del país en donde existe alta transmisión, y en el resto del país existe un mixto de zonas donde hay muy poca transmisión porque son zonas poco pobladas, y en la mayoría de ellas se mantiene una transmisión muy leve en términos del número de casos diarios, o bien zonas en donde, siendo urbes muy grandes, siendo ciudades grandes, metrópolis, todavía no entran en una fase de alta transmisión. Y aquí destaco el caso de Guadalajara y su zona metropolitana, y el caso de Monterrey y su zona metropolitana. Estas 2 ciudades a lo largo de los últimos 15 días se han mantenido con una transmisión muy baja, y muy probablemente esto es consecuencia de que los primeros casos en estas 2 metrópolis están cerca de 24 o 26 días después del primer caso. Nosotros tuvimos en el punto con Guadalajara, en la Ciudad de México tuvimos el primer caso el 28 de febrero, Guadalajara tuvo su primer caso el 22 de marzo. Entonces, en el momento en que ya se instauraron las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la suspensión de las escuelas empezó el 23. De hecho, el gobierno de Jalisco había anticipado desde el 17 la suspensión de actividades, inmediatamente después de que el sábado 14, el Consejo Nacional Educativo, que coordina o preside el secretario de Salud, Esteban Moctezuma Barragán, en esa sesión determinó este Consejo Nacional Educativo la suspensión de las actividades escolares. Pero en su momento se decidió que aquellos estados que pudieran entrar en suspensión inmediata así lo hicieran, fue el caso de Jalisco. Aquellos que necesitaran un tiempo de adaptación se tomaran una semana de adaptación y se suspendieran hasta el 23. Pero el caso es que tuvo un efecto neto muy positivo de inhibir o interrumpir o mantener en este momento sin alta transmisión. Habiendo dicho esto, lo que ahorita queremos comentarles, porque deriva en lo que comentará
la jefa de gobierno y el director del IMSS, es que para las 5 zonas, las ciudades en donde hay alta transmisión, hemos rearticulado los mecanismos de coordinación del sector salud, tanto de las instituciones nacionales como de las instituciones locales. En este caso hablaré, y ellos comentarán específicamente del modelo en la Ciudad de México. Pero yo me limitaré a presentar estas 5 zonas para que todos las tengan claras y sepamos en qué estado van de la epidemia. Y en todos los casos el diagrama lo que muestra, cada ciudad tiene su diagrama y es producto de estos ejercicios de modelación matemática que ha hecho un grupo académico muy talentoso del Centro de Investigación en Matemáticas y del Instituto de Matemáticas de la UNAM, coordinados por el CONACYT. En este diagrama vemos entonces, recuerden cómo se lee esta manera de presentar las fechas, con un punto decimal, 17.03 o 31.03 aquí, quiere decir 31 de marzo. 28.04 quiere decir 28 de abril. Y es el tiempo, y aquí lo que vemos es el número de casos esperados, proyectados, la predicción del número de casos. Y en la línea roja es donde con una probabilidad del 50% se van a presentar ese número de casos en cada una de las fechas. Y lo que vemos es que en el caso de Cancún, esto es Cancún, la predicción indica que se estará en un punto máximo justamente en estas fechas. De manera puntual es ayer, el 30 de abril, esta tarde conversé con la secretaria de Salud del Estado de Quintana Roo, la doctora Alejandra Aguirre Crespo, una profesional muy destacada de la salud pública. Me comenta que todavía no se manifiesta en los datos observados este punto de inflexión, este punto de disminución, pero han notado ya una menor afluencia o una estabilización, por lo menos, de la afluencia de pacientes. Pero estamos muy cerca en que empiecen a bajar y Cancún estaría ya próximo a salir de la epidemia. Ahora, quiero dejar una cosa muy en claro, porque esto aplica para las 5 ciudades que vamos a comentar. Lo que vamos a ver es que algunas, 4 de ellas, están en el punto medio, y esto quiere decir que ya se ve luz al final del túnel, por usar una expresión ilustrativa, ya hay esperanza de que empieza a cambiar la tendencia de la epidemia. Ya no están en este ascenso continuo en el número diario de casos. Pero eso de ninguna manera quiere decir que se pueden relajar o suspender anticipadamente las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. La interrupción temporal de los trabajos no esenciales, la interrupción de las actividades escolares y la limitación de reuniones en el espacio público. De ninguna manera. Porque ¿qué pasaría si se suspenden anticipadamente las intervenciones? Esto regresa hacia arriba. Hay un rebrote y no queremos que haya un rebrote. Por eso decimos siempre que presentamos estas predicciones son válidas si y solo si se mantienen las medidas de la jornada de sana distancia, que se resumen en quédate en casa. La siguiente, por favor. Y lo que estamos haciendo en el abordaje con esta reorganización, hoy varios de nosotras y nosotros hablamos con funcionarios de estas localidades o de estos estados, incluyendo el señor presidente que habló con los gobernadores de los 4 estados restantes y obviamente con la jefa de gobierno, quien estuvo aquí esta mañana. Lo que estamos viendo es que la disponibilidad existente de camas, esto es centrándonos en el elemento de mayor preocupación, que es la terapia intensiva, los pacientes en estado crítico, todavía tiene la capacidad de cubrir la demanda, pero además hay una serie de acciones que se han hecho en las semanas recientes que lograron mantener la capacidad de respuesta. El Instituto de Salud para el Bienestar envió casi 500 recursos humanos, personal del equipo médico, médicos y enfermeras, y además se buscaron transferir pacientes a hospitales privados para ampliar
el espacio en camas de hospitales públicos. Esto todavía no entra en vigor, pero esto es siguiendo el modelo que se hizo con el convenio con el sector privado. Entonces, aquí Quintana Roo, esto lo habló el presidente hoy con el gobernador Carlos Joaquín, por quien también expreso mi respeto por su enorme dedicación a este tema. Se planteó que ellos pueden tener hospitales privados, porque ahí hay hospitales privados que se adhieran al convenio. Pero lo nuevo, que no entraré en detalle porque ahorita lo comentará el director del IMSS, es que el Instituto Mexicano del Seguro Social puede además ofrecer en esta nueva modalidad la cobertura de servicios para la atención COVID en personas no aseguradas. La siguiente, por favor. Baja California. En Baja California, como lo comentamos también, existen dos ciudades que en cierta manera forman parte de una misma región de transmisión, una misma región epidemiológica, aunque son dos ciudades completamente separadas, pero que tienen una gran conectividad. La más afectada de inicio fue Tijuana, pero también ha tenido repercusiones sobre lo que ocurre en Mexicali. En ambos casos estamos cerca de la parte de declive, no está la etiqueta, pero si no recuerdo mal, esta es Tijuana, y está justo ya en la parte cercana a lo intermedio, en más o menos al mismo tiempo que la Ciudad de México, el 6 al 8 de mayo. Y ya empezaría a estar en la zona de declive, en la disminución de casos, y esta, si no tengo mal la memoria, es Mexicali, que también estaría ya experimentando cerca de los primeros días de mayo, en los próximos 3 a 4 días, ya esta zona un poquito más amplia de estabilización y posterior reducción. Pero lo mismo, ni en Tijuana ni en Mexicali se deben suspender las medidas de la jornada de sana distancia, porque habría un altísimo riesgo de rebrote, aquí mayor que el de Cancún, por el tamaño poblacional, por la interconectividad con Mexicali y por la densidad poblacional de varios de los asentamientos urbanos en Tijuana particularmente. La siguiente. ¿Qué se ha hecho? El gobierno del estado adquirió 70 ventiladores que pone a disposición del IMSS y del ISSSTE, con lo cual se podría incorporar lo que ahora comentará el maestro Robledo. También mi reconocimiento y respeto al gobernador Bonilla por la dedicación a todo este asunto. El Instituto de Salud para el Bienestar envió 284 miembros del equipo de salud. La siguiente. Culiacán, Sinaloa. En Culiacán, Sinaloa, ojo, lo que estoy presentando no son casos nuevos. En general, se me olvidó especificar eso. En todos los casos son la ocupación de las terapias intensivas. ¿Sí? La ocupación de terapias intensivas. Y lo que muestra la curva es en cada día cuántas personas estarían en la terapia intensiva. No son casos nuevos que ingresan a la terapia intensiva. En Culiacán también hay buenas noticias porque incluso desde hace 3 días ya pasaron esta zona del pico y es posible que empiecen a notar una estabilización como la que relaté de Cancún y una posterior reducción de los casos hospitalizados en la terapia intensiva. También mi respeto al gobernador Quirino Ordaz y a su secretario de Salud, el doctor Efrén. La siguiente, Encinas. ¿Qué se ha hecho? Todavía la disponibilidad existente cubre la demanda, es decir, no están saturados. El Instituto de Salud para el Bienestar envió 641 miembros del personal. Todos estos son los de la convocatoria de médicos del bienestar, médicos y médicas, enfermeros, enfermeras y otro personal de salud. Y además, la Secretaría de la Defensa, en el contexto del plan DNE 3E, activará un hospital en Culiacán que en aproximadamente 10 días podrá atender personas adicionales y requieren 50 ventiladores cuya compra ya fue autorizada por parte del INSABI y llegarán en tiempo apropiado para la apertura. Se solucionó un problema concreto que había de oxígeno en el hospital civil, pues un asunto ingenieril que fue resuelto y se transferirán pacientes también en el mismo sentido anidados en el convenio que se firmó a nivel nacional. La siguiente.
Villahermosa, Tabasco. Villahermosa todavía está en el punto de estabilidad, ya no está teniendo un incremento de casos, pero todavía no hay una señal clara de que esté en descenso. De acuerdo con la predicción, también estarían ya, aquí se empalman las etiquetas, una disculpa por ello, pero aquí lo que dice es 1 de mayo, entonces hoy estarían verificando esta fecha y es posible que en los próximos pocos días empiecen a notar una reducción en el número de casos nuevos, pero ojo con la aclaración, les recuerdo, esto es ocupación de terapia intensiva, entonces obviamente se reduciría el ingreso, el número de personas que ingresan a terapia, pero en la medida en que las personas con COVID grave permanecen en terapia intensiva por varios días, en promedio 10 días, todavía duraría la ocupación por un tiempo. La siguiente. ¿Qué se ha hecho? La demanda máxima supera en este caso sí la disponibilidad en 18%, hubo una solicitud adicional de 60 monitores, ya se enviaron algunos y también ventiladores y 3 ambulancias. Esto lo está manejando el INSABI, quien ya envió 841 miembros del personal de salud. Nuestro agradecimiento al personal que se incorporó a la convocatoria de médicas y médicos del bienestar y por supuesto al maestro Juan Ferrer y el doctor Alejandro Sbarch. Se van a reconvertir 3 hospitales. Tabasco fue uno de los estados que más tempranamente tenía un diseño de reconversión. Aquí el gobernador Adán también ha estado muy al pendiente de esto y la secretaria Silvia Roldán, quien es una experta en salud pública, desde varias semanas atrás había planteado estos diseños justo para que entraran en operación en el momento apropiado. El IMSS está apoyando con 17 ventiladores y los va a incorporar ahora que existe este nuevo planteamiento que hoy se comentará. La siguiente. Finalmente, el Valle de México, esto ya lo comentamos con bastante más detalle esta mañana. Recordarán que se ven los casos observados y que en este momento estamos todavía en camino con la predicción del 6 de mayo como el punto cumbre. Siempre esto es una banda, no es exactamente un día a una hora y es entre el 6 y el 10 de mayo, pero ahí estaría. Y reitero para la Ciudad de México, igual que lo hice para cada una de las ciudades, pero siendo esta la de mayor transmisión, de ninguna manera sería recomendable que se relajaran las medidas de seguridad sanitaria, la Jornada Nacional de Sana Distancia, por el altísimo riesgo de un rebrote. Esto la propia jefa de gobierno lo ha dicho enfáticamente, creo que muchas veces hasta más enfáticamente que yo. Gracias, jefa. La siguiente. ¿Y qué se ha hecho? Bueno, a esta ya no me detengo porque esto es lo que se va a explicar hoy y es precisamente, si quiere ya terminamos con esta, es lo que ahorita la jefa de gobierno y el maestro Zoe Robledo explicarán sobre este nuevo abordaje de coordinación que nos permite mayor efectividad. Jefa, por favor. Muchas gracias, subsecretario, doctor Hugo López-Gatell, muchas gracias por invitarnos el día de hoy a esta conferencia de prensa. Primero comentarles que, como han visto y se ha estado informando todos los días, la Ciudad de México es la entidad del país con más casos de COVID-19. Esto se debe a varias razones. Una de las más importantes es que fuimos de las primeras entidades que tuvimos el primer caso. Hay otras entidades que inclusive el primer caso lo tuvieron un mes después de cuando fue el primer caso en la Ciudad de México, que fue el 25 de febrero, y las propias condiciones de la Ciudad de México de densidad poblacional, los 9 millones de habitantes y los 22 millones de habitantes que somos parte de la zona metropolitana del Valle de México, es decir, 16 alcaldías de la ciudad y 59 municipios conurbados que pertenecen al Estado de México. Esto da la condición para que seamos la entidad con más casos, pero hay que decir que si no hubiéramos tomado las medidas de sana distancia, nosotros iniciamos el 20 de marzo con diversas medidas que fuimos incrementando, hoy estaríamos probablemente 4 veces los casos que se presentan todos los días aquí por la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Eso es lo primero que quería comentar. Lo segundo, decir que hoy en la Ciudad de México, por lo menos hasta ayer en la noche, lo actualizamos todas las noches,
La ciudad tenía 809 personas hospitalizadas en terapia intensiva en los distintos instituciones de salud de la ciudad. Secretaría de Salud, que tiene los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital General, el Gia González, el Juárez. Por otro lado, 5 hospitales de la Ciudad de México que han sido destinados a COVID. También el ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y 1.960 personas hospitalizadas. Esto es lo que explican muy bien aquí todos los días a partir de lo que llaman la red negativa, que representa hoy el 61% de la capacidad hospitalaria de la Ciudad de México. ¿Qué se hace ante esta situación? Pues primero lo que se presentó el día de hoy en la mañana. El IMSS tiene una capacidad muy importante en todos los estados de la República y pues se ha tomado la decisión por parte, primero obviamente, del propio director del IMSS, la Secretaría de Salud, el presidente de la República, para que el IMSS pueda abrir sus puertas a personas que tengan COVID-19 o síntomas de COVID-19 y que requieran la hospitalización y que puedan asistir a cualquier hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que ya hay varios hospitales saturados en la ciudad, particularmente los Institutos Nacionales de Salud, una parte del ISSSTE y 2 de los 5 hospitales que tiene la Ciudad de México. Entonces, esto es algo muy importante porque quiere decir que tenemos todavía capacidad hospitalaria bajo el mecanismo que ahora presentaremos. La segunda parte que es importante es que vamos a ampliar esta capacidad hospitalaria, no nos vamos a quedar solo ahí. La próxima semana la Ciudad de México incorpora otros 4 hospitales que van a ser reconvertidos, en algunos casos todo el hospital y en otros casos una parte a COVID-19 para incrementar la capacidad en la ciudad. Esto representa cerca de 130 unidades de terapia intensiva con ventilador adicionales o unidades con ventilador, además de otras camas hospitalarias, y todavía falta la incorporación del plan DN3 y el plan Marina por parte de la Presidencia de la República, de tal manera que esto todavía incrementaría de manera muy importante la capacidad hospitalaria, de tal manera que estamos cubiertos para este modelo que se está presentando, inclusive todavía más, pensando no en el límite del modelo que se presenta, sino en un escenario todavía más problemático, de tal manera que estamos preparados para estas próximas semanas, que serán las semanas más difíciles en la ciudad hasta que no comience a disminuir el número de hospitalizados, que de acuerdo con la curva pues estará sobre la tercera semana de mayo más o menos. Entonces, esto es un mensaje que es importante. Ahora, si me permiten hacerles una presentación. En la mañana también, antes de darles la presentación, se presentó el sitio de internet en donde está cada uno de los hospitales. Ahí está, es covid19.cdmx.gov.mx, ahí hay varios temas y ahí pueden entrar a este mapa, a este portal, en donde en cada punto ustedes pueden ver si está en rojo, pues quiere decir que el hospital está saturado, si está en anaranjado quiere decir que está en medio, y si está verde quiere decir que todavía tiene suficientes camas. Esto también está disponible si ustedes bajan en cualquiera de las tiendas de aplicaciones, la app de la Ciudad de México, app CDMX, lo bajan y ahí hay varias informaciones y la primera que pueden encontrar es precisamente los hospitales que están en la Ciudad de México. De hecho, abrimos a la zona metropolitana del Valle de México para que se puedan encontrar. Entonces, esto es lo primero que es importante que se conozca. Y esto puede ser que es importante que ustedes sepan, porque a lo mejor un hospital que esté en rojo puede pasar a verde. ¿Cómo puede pasar a verde? Pues porque incrementó el número de ventiladores, por ejemplo, que están disponibles, como es el caso del INER, que tiene un programa de incrementar ventiladores y se anunciará en su momento para que esté disponible. Si pasamos a la presentación, muy rápidamente quiero
decirles, este es un esfuerzo de coordinación que se ha hecho ya pues prácticamente desde hace un mes con las instituciones Secretaría de Salud del Gobierno de México, el IMSS, el ISSSTE, y la ciudad destinó un SMS especial 51515 que pueden ustedes marcar en su mensaje de teléfono, ponen la palabra COVID-19 en un SMS 51515, lo envían y comienza un tamizaje automático. A partir del tamizaje automático, es decir, un cuestionario automático, se va reconociendo si puedes tener una situación grave o no grave. Hasta el momento han usado este sistema ser exactamente, aquí tengo el dato, 232.981 personas que han terminado, y de aquí, si se considera que es grave, tenemos alrededor de 150 médicos en Locatel en todos los turnos, y también en 911, si se considera que es grave, se le hace una llamada a la persona y la persona puede hablar directamente con el médico, inclusive lo puede ver en celular para que pueda tener toda la información. Entonces, esto ha sido muy importante. A la fecha se han encontrado alrededor de 7,000 casos, y además la ciudad les lleva a su domicilio un kit con medicamentos, apoyo alimentario y una tarjeta con 1,000 pesos para que pueda pasar toda la familia 15 días, que es el tiempo mínimo que deben estar en su casa. Hasta la fecha se han dado más de 7,000 de estos kits y se le da seguimiento por teléfono a las personas con sospecha de COVID-19. Este sistema también se puede hacer a través de Locatel. La que sigue. Bueno, ¿qué es importante de esto y por qué es importante para lo que estamos planteando en la relación con el IMSS? Es que lo mejor que se puede hacer si se tiene síntomas de COVID-19 es utilizar este sistema o hablar directamente a Locatel. Y Locatel va a tener la información en tiempo real actualizada de cuáles son los institutos, los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social a las que puede acudir una persona, para que no estén aún con el plano dando vueltas por todos lados, sino que en el teléfono con Locatel dicen quiero información sobre COVID-19, se le pasa a un médico, el médico le hace una serie de cuestionamientos. Si se requiere, por ejemplo, una ambulancia, se pasa al 911, otro médico le contesta y se envía a la ambulancia. Y si no, si la persona puede irse o considera el médico que es importante que vaya a un hospital, entonces ya a través de este teléfono se le informa cuáles son los hospitales del IMSS o de otra institución a los que puede acudir y que tienen todavía espacio, para no saturar los hospitales en las puertas, sino tener este sistema que es muy rápido y que puede dar la orientación. Adelante. Estos son los médicos que están, el personal médico que está en Locatel y en el 911. Adelante. Este es el mecanismo y ahí no voy a leer las preguntas, pero ustedes pueden conocer cuáles son las preguntas que se contestan para saber si se requiere una hospitalización. Adelante. Entonces, sin importar si son derechohabientes o no, el IMSS ha abierto, pero lo importante es que, ahora lo va a explicar de mejor manera el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, se dirijan a Locatel o al 911, ahí les va a contestar un médico y les va a dar la orientación de cuál de los hospitales del gobierno de la ciudad o del Instituto Mexicano del Seguro Social, que todavía tienen espacio, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México o del IMSS, a cuál de esos hospitales pueden dirigirse para que no tengan que estar buscando la unidad adecuada. Esto es lo que queríamos comentarles el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, jefe de gobierno. Señor director. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Muy buenas tardes a todas y todos. Jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, doctora Lomía. Durante los últimos 63 días, aquí el doctor Hugo López-Gatell, de manera muy diligente, muy paciente, ha ido contando la historia de esta
de este episodio tan importante de la vida nacional, de una pandemia que va creciendo, que se va comportando de diferentes maneras y atendiendo todas las aristas, todos los diferentes elementos de lo que va ocurriendo día con día. Creo que es un gran esfuerzo, yo lo quiero felicitar. Y hoy llegamos a un punto en donde el sistema de salud de nuestro país pues enfrenta una realidad que quizás sí es muy diferente a la del resto del mundo. Solo para hablar de la ciudad, en esta gran ciudad de México conviven por lo menos 7 sistemas de salud diferentes, con 7 diferentes modelos de aseguramiento, de ingreso, de alta, de costos, etcétera. Eso significa la fragmentación del sistema de salud pública de México cuando lo hablamos de él. Entonces, de repente uno puede pensar, si hay tantas personas contagiadas y tantas que van a necesitar una atención hospitalaria y tienes tantas camas o tantos ventiladores, pues las cosas deberían de empatar de manera normal. Bueno, eso no es así. Hoy, a partir de lo que hemos estado trabajando durante ya varias semanas y que hoy se concreta, es esa integración. Es una integración que supera resistencias, que supera burocracias, que supera formas tradicionales de hacer las cosas, pero que ante una situación como esta, simplemente eso no puede ser lo que determine para salvar vidas, para curar a las personas, para salvar a más personas. Y yo en la mañana lo comentaba y creo que es bien importante señalarlo como en mi encargo como director del Seguro Social. No es un tema de la obligación legal que tiene el seguro por un artículo, el 216, que está en la ley del Seguro Social y que establece que ante una situación de emergencia el Seguro Social tiene que atender a población no derechohabiente. Pero eso no es lo importante, no es porque lo diga la ley, es porque es lo correcto, es porque es lo que los seres humanos debemos de hacer siempre cuando tenemos en nuestras manos la posibilidad de salvar vidas. Es porque lo dice la Constitución, es porque lo dice el juramento que hicieron todos aquellos que dedican su vida a salvar la vida de los demás. Y además es porque lo ha hecho el Seguro Social en otras ocasiones y esta no podía ser la excepción. El IMSS, yo siempre he dicho que se escribe con 3 S, nada más que la última es invisible y es la S de la solidaridad que tuvo en otras epidemias, la solidaridad que tuvo en los sismos, en el 85, en el del 2017 recientemente, la solidaridad incluso que lo llevó a atender población no derechohabiente en zonas rurales y marginadas con su programa IMSS Bienestar. Entonces, no debe de ser la excepción y el Seguro Social tiene que estar ahí. Por eso este trabajo es tan importante, que mantenga elementos claves que son que sea oportuno, es decir, que sea rápido para la gente y no se tropiece, no se atraviese ningún elemento que dilate la atención de quien tiene sospecha de estar contagiado y que tiene todavía con mayor preocupación la posibilidad de ponerse grave. La otra es que sea ordenado, desde luego, para que entonces acudan al lugar en donde hay disponibilidad de camas y, como bien lo decía la doctora Sheinbaum, pues no existan estos terribles, dolorosísimos recorridos de una persona que va de hospital en hospital buscando atención médica. Y lo otro es que se ha informado, algo que justamente en este lugar, en este Palacio de la Tesorería, se ejerce desde hace ya desde el 1 de diciembre y que ahora en esta situación de la pandemia por coronavirus se ha hecho también desde las 7 de la tarde. Es decir, tiene que ser un ejercicio de mucha información y de coordinación. Es el trabajo de muchas personas, desde luego no solo del Seguro Social, del gobierno de la ciudad en este caso, de las otras instituciones, ISSSTE, Pemex, ISFAM, los privados a la hora de ayudar en la parte del convenio que tenemos con ellos. Entonces, lo que quisiera que vieran hoy, y este es un ejercicio que se va a tener que estar haciendo de manera permanente, es 3 escenarios y qué pasa en esos 3 escenarios para que una persona no derechohabiente pueda tener atención en el Seguro Social. ¿Sí pueden poner la presentación? Miren, lo quisimos hacer lo más fácil posible. Un escenario, un paciente está en su casa y se empieza a sentir mal.
una mexicano se empieza a sentir mal, está en su casa, está con un familiar o está solo, y lo que estamos pidiendo que haga es llamar a alguno de estos teléfonos. Son los teléfonos quizá más conocidos de nuestro país. Locatel 658-1111 y el 911, que ese es el teléfono. Llamar ahí. ¿Qué va a pasar cuando llamen ahí? Lo acaba de describir la doctora Sheinbaum. Le van a contestar médicos que también le van a hacer una valoración telefónica, una valoración con preguntas y demás para determinar cuál es el siguiente paso. Cuando ellos determinan que tiene que tener una atención inmediata, urgente, lo que se va a privilegiar e intentar hacer en todos los casos es mandar una ambulancia. Eso lo determina personal de salud y le mandamos una ambulancia a su casa. Cuando esa ambulancia llega a su casa y recibe al paciente, ya sabe a qué hospital debe de ir. Y ya lo sabe porque entonces ya el hospital no solamente lo está recibiendo, sino que se sabe que tiene disponibilidad de una cama. Claro que este es un proceso que se construye con enormes esfuerzos y tiene que irse perfeccionando, pero este es el escenario al que queremos llegar. Hay otros escenarios, la siguiente. Alguien está en un módulo de evaluación respiratoria de un hospital que ya está saturado. Es decir, está en el módulo, está en el triage, en la entrada de urgencias, algo que ha ocurrido en días recientes, pero ese hospital no es que no quiera, sino que ya no puede recibirlo, como ha pasado en los institutos nacionales de salud. Entonces, ahí cambia un poco, porque el hospital es el que se comunica al mismo teléfono, porque ahí es donde atrás hay miles de personas, o por lo menos cientos de personas, esforzándose para dar una respuesta. Llaman a los mismos teléfonos, ocurre esta operación y lo mismo, se envía en esa ambulancia al hospital que tiene capacidad y disponibilidad del Seguro Social. Y un tercer escenario, el paciente está en la vía pública. Está en la vía pública porque pues salió a hacer alguna actividad esencial o por cualquier razón está en la vía pública y comienza a sentirse mal. Es el mismo procedimiento. Llama al 911 o a Locatel y en ese momento ubicándolo, porque esa es la otra de las determinaciones, donde esté determina también pues procurando que sea al hospital que esté más cerca y entonces llega al hospital. Desde luego que hay otros casos que también se determinan en esa llamada telefónica, en donde alguien puede estar en la vía pública en un auto y está acompañado de alguien más y entonces es mejor quizá, si así se determina, que lo lleven directo al hospital sin tener que esperar la ambulancia. Pero por eso es tan importante que este proceso se haga así de manera tan ordenada, porque a alguien le pueden decir: es mejor que vaya usted con su auto a este hospital y ahí ya lo estén esperando. Creo que este esfuerzo de coordinación es de las mejores noticias que han ocurrido, porque no podía oponerse esta fragmentación histórica del sistema a la posibilidad de salvar vidas en una epidemia como la que nunca había conocido nuestro país. ¿Cuál es la buena noticia? El personal de salud está listo, preparado para lo que viene, que en el caso de la ciudad pues ya lo vimos, como lo expresó el doctor Hugo López-Gatell, estos momentos en donde viene lo más difícil, la parte más dura, y ahí es donde nuestra obligación es esa, estar listos, preparados y esperando salvar el mayor número de vidas posibles. Eso sería por mi parte en este momento. Gracias. Muchas gracias, maestro Zoe Robledo. Aquí nomás, para que no se confunda la audiencia, esto que explicó la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el maestro Zoe Robledo, de momento aplica a la Ciudad de México, ¿cierto? Incluido el llamado a Locatel, que obviamente es un servicio del gobierno de la Ciudad de México. Nos da tiempo de dos preguntas, usted y la compañera que nunca había participado. Gracias, buenas noches. Poncho Gutiérrez. Hay algunas denuncias en redes sociales por parte del personal médico, doctores, enfermeras, que a veces ya no son escuchadas, son opacadas por estas campañas de bots, de denuncias falsas que responsablemente pues esconden a veces las quejas, algunas irregularidades que quieren ellos pues externar.
digo, yo sé que lo han comentado, pero para que ellos escuchen alguna línea, alguna institución donde puedan ellos acudir y que se le pueda dar un seguimiento. Y otra, también hay mucha gente, muchos mexicanos que quieren donar en especie o económicamente, no saben si recurrir a una ONG o algo. Las autoridades, ¿qué recomiendan hacer para estos mexicanos que quieren dar un extra, pero que no quieren salir de casa? Gracias. Muchas gracias. Sobre lo segundo, lo que le puedo decir es de donativos, son bienvenidos, todo donativo altruista y sin otra motivación más que la generosidad es muy bienvenido. Tenemos distintos mecanismos, las propias instituciones tienen sus propios mecanismos. En la Secretaría de Salud es la encargada del patrimonio de la beneficencia pública. Esta es una institución muy antigua que es una institución, es parte de la Secretaría de Salud, está sectorizada el patrimonio de la beneficencia pública y es el mecanismo que nos ha ayudado también a centralizar las cosas. Vamos a poner, no tengo en este momento el teléfono, pero vamos a poner a disposición un teléfono de acceso, pero por lo pronto puede ser el del IMSS también, por favor. Yo les pediría, y de verdad que es una gran idea esta que acaba de comentar, porque nosotros queremos escuchar a nuestro personal, es lo más importante, y para evitar que se confunda con cualquier otra campaña de otra naturaleza, yo daría dos datos. El primero es nuestro número tradicional de quejas, el 800-623-2323. Ahí hay varias opciones y hay una que es específicamente para quejas. Pero quisiera abrir uno más para nuestro personal, que es uno muy simple. zoe.robledo@ims.gov.mx. Es el correo electrónico mío de la Dirección General y ahí puede estar recibiendo las quejas y que tengan la seguridad que mantendremos todo el anonimato. Nos sirven muchísimo cuando nos dicen alguien no nos está dando el equipo de protección personal o que tengan alguna amenaza de cualquier tema que les preocupe. Yo les pediría que lo hagan ahí directamente a ese correo electrónico zoe.robledo@ims.gov.mx. Intentaré contestarle el mayor número posible, pero de todas formas pues hay un gran equipo del Seguro Social. Acuérdense que es una institución muy grandota, son 450,000 trabajadores. Sería difícil contestar todos, pero sí los más donde veamos un nivel de urgencia de atender de inmediato, será así. Gracias. zoe.robledo@ims.gov.mx. Gracias, maestro Robledo. La última pregunta, por favor. Muchas gracias. Meme Yamel de La Neta Noticias para Acústica, Televisión y Radio. Doctor, en una entrevista radiofónica, la jefa del Departamento de Nefrología del Instituto Nacional de Cardiología, la doctora Magdalena Madero, señaló que la situación de los hospitales de la Ciudad de México es crítica y debido a que ya están llegando al punto en el que van a tener que decidir a qué pacientes van a tener que darles un tratamiento paliativo, dado a que no tienen las herramientas necesarias para hacer lo posible para salvar las vidas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Sería una estrategia a tomar? ¿Lo determina el doctor, el hospital? ¿Cómo funcionaría? Y nada más brevemente, también obviamente el tema de la adquisición de los ventiladores. Se hizo pública esta investigación de que se hace un contrato con el hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad y que está vendiendo o que vendió los ventiladores al precio más caro en el mercado. ¿Cómo se hace que ese es el precio o cómo se regula que no se den estos precios exorbitantes? Gracias. Gracias. Nos deja 2 minutos para responderle. Escuché esta entrevista a la que se refiere la doctora Magdalena Madero Robalo, quien es la jefa del Departamento de Nefrología del Instituto de Cardiología. Es una profesional muy competente, muy preparada, es investigadora nacional y la respeto muchísimo. Lo que ella relata es precisamente este fenómeno que estamos resolviendo con la redistribución. Efectivamente, como lo dijimos esta mañana, los 3 institutos nacionales de salud que fueron designados hospitales COVID, nutrición, el INER y cardiología, se saturaron en la medida en que su prestigio, pero además su importancia, llevó a que una gran cantidad de personas en la ciudad que necesitaban atención para COVID acudieran a ellos. Entonces, efectivamente, llegaron a un punto crítico de saturación, mientras que tenemos otros espacios disponibles. Entonces, justo y que son igualmente buenos también. Y lo que estamos haciendo precisamente con esta iniciativa que relatamos en la mañana y ahorita es lograr esta redistribución.
Intento contestar así muy rápido. Mire, nosotros liberamos las compras locales de los ventiladores. Esto es, tenemos 35 representaciones que ellos, los representantes, todos médicos, médicas, enfermeras, enfermeros del Seguro Social, con amplia trayectoria, buscaran en lo local proveeduría. La doctora Claudia Díaz, que es la representante nuestra en Hidalgo, hizo eso, pero estableció 3 criterios para decidir. El primero era la oportunidad, la entrega inmediata. Eso es lo más importante hoy en el precio de un ventilador. ¿Cuál puede entregarse de manera inmediata? El segundo, ¿cuál era el modelo? No todos los ventiladores son iguales. Hay algunos que están certificados, que se usan mucho en el Seguro Social y los conocemos. Otros pues son más novedosos y demás en un mercado global, saturado y complicado. El otro era la disponibilidad de piezas. ¿Cuántas piezas me puedes adquirir? En este caso eran 20 ventiladores y en función de eso pues determinaba mucho. Y luego las mejores condiciones. Pero justamente hablé con la doctora el día de hoy porque ella es una persona que lleva 22 años en el Seguro Social. Es médica pediatra, tiene una especialidad, un posgrado en administración hospitalaria, en salud pública, es una persona de primera, intachable en toda su trayectoria. Y por eso ella decidió, y me parece que fue una gran cosa, dar una conferencia de prensa mañana para explicar paso a paso. La clave en este momento es la transparencia para tener que hacer disposiciones que salvan vidas, pero hacerlas de manera transparente, desde luego. Entonces, ojalá puedan acompañarla mañana, va a ser allá en Pachuca, en la delegación, para esta conferencia con la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues son las 20 horas con 1 minuto. Muchas gracias, jefa de gobierno, director, doctora Alomía. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches y nos vemos mañana. Gracias. Me parece que es a las 10 de la mañana, pero…